Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar ahora un poquito con el texto de Hacia una educación musical 2.0 de Herrera Cordero y Gallardo Vigil. Yo acá les voy a dar como algunas apreciaciones personales articuladas con las que ya estuvimos hablando en clase, para que después cuando ustedes hagan la lectura del texto puedan como ya tener algunas ideas previas de lo que se trata, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es centrarnos en tres apartados. Uno de esos va a ser la educación musical en la adolescencia, ¿sí? Después nos vamos a centrar en el apartado que habla de la creatividad y creación en el aula de música. Y por último, nos vamos a centrar en el otro apartado que me parece que también está bueno, que es el que dice innovar en el aula de música. Así que les pido que solamente se concentren en estos tres apartados. Tienen ganas de leer todo el texto, son bienvenidos y bienvenidas, pero me parece que ya con estos tres es para poder abordar el tema que nos convoca en estas primeras clases, donde estamos abordando todo lo que tiene que ver con el adolescente, con la adolescente y cómo son sus características psicomotoras, cognitivas, sociales, de la construcción de la identidad, de la personalidad, etc. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es hacer algunas aproximaciones, algunos tips en este pizarrón virtual improvisado que nos ofrece Zoom para poder sacar algunas ideas generales. Yo primero lo que voy a hacer es tomar esta idea de la educación formal e informal que habla el texto. Y acá lo que habla de la educación formal y la educación informal, en realidad, más que de educación, habla de las funciones emocionales y sociales que se dan en estos ámbitos como las cognitivas. Hace referencia a que las funciones emocionales y sociales tienen más que ver con los ambientes informales y que lo cognitivo tiene que ver más con este del contexto formal, ¿no? Que lo podríamos llamar la escuela. Entonces me parece que está bueno empezar como a cristalizar esta idea de lo formal y lo informal, y en el texto van a ver que aparece una figura que nos habla que de esto de lo formal, que yo les decía recién, que tiene que ver con lo cognitivo, está asociado con lo que tiene que ver con la comunicación simbólica, ¿no? Con las representaciones que se dan en los discursos formales, institucionales, etc. Y por otro lado, cuando hablamos de lo informal, estamos refiriéndonos a algo un poco más lúdico, a un desarrollo expresivo mucho más potente y a una cultura integradora, según lo que dice acá el texto en las funciones sociales. Entonces, vamos a continuar con este análisis, con otro interés que me parece relevante, que es la diversidad de gustos, ¿no? Como hablábamos el otro día, bueno, acá me quedó gusto, a ver si lo puedo agregar, gustos. Bueno, quedó la S salida. Como hablábamos el otro día, en este momento, en esta etapa de la vida, cuando están pasando de la pubertad, la preadolescencia y su posterior adolescencia, ya hay algunos gustos musicales que se van como constituyendo un poco más fuerte, o la batería de oferta que nos ofrece el mercado nos permite tener otro tipo de acceso. Entonces nos encontramos con chicos y chicas que tienen diferente tipo de gustos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta acá en las clases de música en el nivel medio es atender estas singularidades, más allá de que digamos, bueno, tenemos el mundo del trap, del rap o del reggaetón que está invadiendo las aulas, al menos en estos últimos tiempos. No todos los chicos y no todas las chicas tienen por qué estar escuchando eso, ¿no? O sea, hay gente que tiene otro tipo de gusto musical. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para poder atender todas esas diversidades? Bueno, eso es parte de la didáctica de la música a nivel medio que nos compete al menos a nosotros y a nosotras. Así que eso por un lado. También el texto nos invita a reflexionar por los saberes previos, y acá, esto es lo que hablábamos el otro día, esta estrategia que para mí es fundamental en poder tomar qué es lo que ellos y ellas traen de sus casas y cómo yo lo puedo reelaborar para que se pueda incrustar en un contenido pedagógico y didáctico y curricular
dentro de la educación musical, ¿no? Porque decir, bueno, la verdad que si vienen acá y solamente escuchan cumbia, escuchan reggaetón, mi obligación es enseñarles otro tipo de música que no escuchan. Eso es una verdad en parte, ¿sí? No se puede negar lo que viene de las casas, no se puede negar la cultura que ingresa a la escuela, sino no habrían estos procesos de hibridación cultural, ¿no?, que se dan en las instituciones. Entonces, la invitación claramente está en poder articular los saberes previos que ellos y ellas traen con producciones musicales adaptadas, reversionadas, arregladas, analizando las letras, analizando el contexto en donde se hizo determinada música, determinados géneros musicales, y eso la verdad que va a convocarlos a ellos y a ellas eh, en función a cómo es su realidad. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de que la escena, la escena comercial del marketing siempre va a estar de la mano de la cultura juvenil y adolescente? ¿Qué es lo que ellos y ellas escuchan? Y a través de ahí, a través de eso, el capitalismo mete su mano y te vende determinados productos. Eso pasó históricamente. Antes eran otros gustos musicales los que predominaban en la sociedad, como podía ser el rock. Listo, hacemos publicidades y productos, merchandising que tenga que ver con eso. Después fue un poco el reggaetón o la cumbia, listo, empezamos a hacer lo mismo. Entonces, fíjense que acá pasa lo mismo. En la actualidad tenemos una escena cultural, musical, en la que predomina muchísimo el rap, el trap, el reggaetón, la improvisación, esta cuestión de lo popular y no tan popular muchas veces. Entonces, bueno, ¿cómo puedo articular esos saberes previos que tienen con los propios de sus casas para poder hacer propuestas musicales atractivas, integradoras? Así que bueno, el texto habla un poco de eso. También habla de otra cuestión que tiene que ver con la composición, y yo acá voy a hacer hincapié en esta cuestión de articular con lo anterior que hablábamos de los saberes previos, ¿no? Y que acá la composición sea algo tomado como esta posibilidad de darle a los chicos y a las chicas participar activamente en la gestión, en la producción y en la coordinación de actividades escolares, tomando la composición como un disparador, ¿no? Esta cuestión del hacer, no solamente del interpretar, del hacer. Y también nos va a hablar el texto de esta cuestión de la música como verbo. Y yo acá voy a tomar un verbo propuesto por un pedagogo, tal vez lo esté escribiendo mal, pero después de última lo podemos revisar, que se llama Christopher Small. Él propone en su texto el verbo musicar, que tiene que ver con la participación integral de todas las personas que se ven atravesadas por el hecho musical en sí. Entonces, lo que propone el texto, que estamos viendo ahora, el de hacer una educación musical 2.0, tiene que ver con la música como verbo, y que todo el alumnado pueda intervenir en el hacer, lo que le hablaba recién, en el hacer. Bueno, yo hago este cruce con Christopher Small y con su aporte sobre el musicar, y haciendo que todas las personas que participen del hecho artístico musical sean justamente músicos o músicas, ¿no? Este ejemplo de que si hay un concierto y no solamente la banda de música, sino los que venden comida, los que cortan los tickets de las entradas, los que organizan la logística, bueno, que todos sean parte del mismo acto del hacer música en esta cuestión del musicar. Bueno, en la escuela pasaría algo parecido. Los invito y las invito a ustedes a que reflexionen qué sería musicar dentro del aula de música de la educación secundaria. Vamos a avanzar un poquito más. Yo acá, en este apartado, rescato la creatividad como algo humano. Y voy a poner entre paréntesis general, que me voy a referir a la creatividad como algo humano de todos los seres humanos. Y el texto nos va a hablar un poco de esta cuestión tradicionalista, elitista, academicista, de que solamente la creación es una cuestión que baja del cielo o de algún lugar subterrenal, y que, nada, sí, solamente algunas personas tienen ese don.
Y acá aparece un concepto muy interesante para que tengamos en cuenta y podamos poner en debate y en reflexión, que es el de la nueva creatividad. Y el paradigma de la potencialidad. Los invito y las invito a que ustedes analicen esto que nos cuenta el texto, que me parece muy interesante. Y por otro lado, también va a hablar de lo que es el cooperativismo en esta cuestión, que está todo articulado, ¿no? La creatividad como algo humano, se pasa a esta cuestión de que todos y todas tienen una potencialidad, y todo esto se logra a través del trabajo cooperativo y colaborativo, ¿sí? Fomentando el intercambio de ideas, de saberes, de conocimientos, de técnicas, unos y otras en el aula de música. Así que, bueno, más o menos va un poco por ahí, sigan leyendo un poquito más ese apartado. Yo estoy haciendo algunas ideas por arriba para guiar su lectura. Y por último, me voy a ir a ver cómo lo puedo hacer esta unión acá. Miren qué lindo. Esta flecha doble nos va a unir al apartado 2 con el apartado 3. ¿Por qué? Porque acá va a hablar, lo voy a poner en mayúscula, del software musical. Nos va a decir el texto de que empecemos como a mirar estas nuevas generaciones y esta revolución tecnológica que estamos atravesando, esta cultura digital, y que antes había una concepción como que en la educación musical secundaria se seguía con el tradicionalismo de tocar instrumentos convencionales. Quienes tenían la posibilidad de tener ya saberes previos, de ir a una escuela de música, profesor o profesora particular, tenían como ventaja por sobre los demás o las demás que nunca habían tocado, y tal vez en la escuela primaria o en la escuela secundaria tenían o pocas horas de música o pocos instrumentos, entonces nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar alguna técnica para tocar algún instrumento. Entonces el texto lo que nos propone, fíjense el título, hacia una educación musical 2.0, el texto lo que nos propone es poder utilizar los software musicales para potenciar la producción instrumental musical a través de herramientas tecnológicas. Y en este caso, lo que vamos a hablar acá, cuando vamos al apartado de innovar en el aula de música, es justamente de las TICs. ¿Cómo podemos aprovechar diferentes programas o aplicaciones para hacer producciones musicales de calidad estética en el aula secundaria? ¿Y por qué podemos proponer esto así? Porque ya el adolescente y la adolescente ya tienen como un manejo más autónomo e independiente de dispositivos electrónicos como celulares, tablets, laptops, etc. Entonces, articular el trabajo docente con los celulares, que es como ¿cómo explicarlo? Imagínense si para ustedes o para mí el celular hoy en día forma parte de nuestros recursos básicos con los que salimos a la calle y nos manejamos en sociedad. Vean los y las adolescentes que sus interacciones, sus relaciones están fuertemente atravesadas por esto. Entonces, bueno, miren qué interesante como estrategia didáctica tomar los instrumentos, los recursos, los materiales, dispositivos que ellos tienen de uso cotidiano para, con un fin didáctico, con un fin de enseñanza-aprendizaje. En este caso, hacer música con estos dispositivos. Así que invito a que sigan leyendo el texto, que lo sigan reflexionando, y a continuación les voy a contar cómo vamos a seguir para sacarle provecho y hacer práctica toda esta información.